fondo como la capacidad del Estado en controlar el territorio, el comercio mediterráneo, la islamización y el proceso de conquista e islamización del Andalus. No solamente ha trabajado en moneda andalusí, también ha trabajado en moneda fatimí, que yo creo que es un tema que recientemente además le ocupa más tiempo. Está aquí con nosotros por eso, porque es una experta en numismática andalusí, pero sobre todo está con nosotros porque está muy vinculada al Museo Arqueológico de Murcia, el Museo de Santa Clara especialmente, desde su fundación prácticamente, y ahora que celebramos el 20 aniversario, bueno, hemos considerado la directora del Servicio Regional de Museos, el director del museo, que era muy importante que estuvieran aquellas personas que han tenido cierta vinculación con la institución, ¿no? Ella está aquí porque es quien mejor ha estudiado la numismática murciana del periodo andalusí, porque bueno, ella conoce muy bien las monedas que están conservadas en nuestro museo, porque ha hecho la catalogación también de las monedas que vinieron a la exposición del legado de Mardanís. En definitiva, porque bueno, tiene una trayectoria sólida, especialmente en la moneda murciana. Y por eso le agradecemos enormemente que haya encontrado un hueco para venir aquí en esta tarde tan calurosa. Así que muchas gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer venir a Murcia, estar aquí y compartir con ustedes pues un poco del trabajo que hemos realizado a lo largo de estos años en colaboración con el Museo de Santa Clara y el Museo Arqueológico de Murcia. Aquí me tratan muy bien siempre que vengo, así que vengo muy a gusto. Gracias también a todos ustedes por venir en esta tarde tan calurosa. Bueno, vamos a hacer un recorrido sobre la historia de la Murcia musulmana a través de las monedas, a través de la información que nos da las monedas. Un recorrido largo, espero que no aburrido, si no lo veré en sus caras. Y bueno, pues vamos a ello. Este recorrido empieza en un lugar muy alejado, en la península arábiga, donde a mediados del siglo VII empieza a producirse la expansión de lo que luego conoceremos como el Imperio Islámico. Y bueno, pues por lo que a nosotros nos afecta, la conquista de la península ibérica, la llegada a la península ibérica, se produce en el año 711, cuando estos musulmanes cruzan el estrecho, pero concretamente para nuestra zona, la zona en la que estamos, el punto de arranque es 2 años más tarde, en el año 713, cuando se firma un pacto de rendición, de capitulación, que se conoce con el nombre de Pacto de Teodomiro o Pacto de Tuzmir. Teodomiro era un noble visigodo, el que estaba al mando de esta zona de Murcia, parte del sureste de Albacete y la parte sur de Alicante, un espacio bastante grande. Y en este momento este territorio se incorpora a lo que conocemos como el Dar al-Islam o territorios del Islam. Hubo más territorios que se incorporaron por pacto, no por batallas, no por conquista militar, sino por pacto. Lo que ocurre es que no se han conservado ningún texto de estos pactos, salvo el pacto de Teodomiro, salvo el pacto de Tuzmir. No se conserva el original, pero sí se ha conservado en copias posteriores. Esta que tienen en la imagen es una de ellas. Esta política de pactos es lo que explica que en tan poco tiempo cruzaran todo el norte de África y llegaran a la península ibérica, incluso a los Pirineos.
¿Qué decía este pacto? Bueno, pues este pacto lo que suponía es que Teodomiro iba a poder mantener su gobierno sobre esta zona, iba a poder seguir impartiendo justicia, iba a poder mantener la religión de sus súbditos, en definitiva, iba a poder seguir haciendo su vida con la condición de entregar 7 ciudades y una serie de impuestos que eran un dinar cada año, una moneda de oro, como vamos a ver, 4 almudes de trigo, 4 almudes de cebada, 4 kits de mosto, otros 4 de vinagre, 2 de miel y 2 de aceite. Y los esclavos pagarían la mitad de todo eso. Según las versiones varían un poco las cantidades, pero básicamente esto es lo que supone. El dinar a los que hace referencia el pacto son monedas como las que tienen en la imagen. Son monedas de oro de dimensiones muy pequeñitas, 12 milímetros concretamente esta. Piensen que un céntimo de euro actual mide 15, es decir, que estamos ante piezas de tamaño muy chiquitín, pero muy gruesas. Esto es debido al sistema de acuñación, que no nos vamos a meter en esto. Y tienen otra peculiaridad, sobre todo las primeras, y es que a pesar de estar acuñadas en un contexto árabe, están escritas en latín. Esta otra, por ejemplo, que es un medio dinar, es un divisor todavía un poquito más pequeño, quizás se vean mejor las letras latinas que rodean esas imágenes que tienen en el centro. Una estrella que se identifica como el lucero de Poniente, es decir, indicando un poco las tierras occidentales, las tierras más occidentales del imperio, y esa especie de vástago sobre 3 gradas que acaba como en una especie de borla, que es un tipo que viene también del mundo bizantino. En origen era una cruz y lo que hacen es quitarle el travesaño de la cruz y se quedaría así. El hecho de que estén escritas en latín es una anomalía que pronto va a desaparecer, con un paso intermedio que es una acuñación que tiene una cara en latín y otra cara en árabe. Y es muy interesante porque en la cara latina aparece hecho en Hispan, en el territorio hispano, mientras que en el texto en árabe aparece hecho en Al-Ándalus. Es decir, tenemos por primera vez, bueno, no por primera porque hay sellos de conquista un poco más antiguos, pero es la primera mención bilingüe de ese territorio que a partir de ahora conoceremos como Al-Ándalus. Como era de esperar, enseguida van a aparecer los dinares completamente en árabe y esa anomalía desaparece. Son monedas muy escasas, muy difíciles de encontrar, y en este mapa pueden ver las que están localizadas, que sabemos de dónde provienen. Hay ejemplares que no sabemos de dónde vienen, pero me interesa que vean cómo precisamente en la zona murciana, ¿no?, en esta zona del sureste, no hay ningún hallazgo de estas monedas. Son emisiones que se hicieron durante muy poquito tiempo en el marco de la conquista. Aunque ponga que están hechas en Al-Ándalus, no sabemos exactamente dónde, pero posiblemente en varios lugares, porque irían acuñándose en cecas móviles. La ceca es el lugar donde se acuñan las monedas, que irían con el ejército. Conforme iba moviéndose el ejército, irían cambiando de sitio. También en tiempos de la conquista, junto a la moneda de oro, se acuña moneda de cobre. La moneda de cobre en el mundo islámico recibe el nombre de felús
Es la moneda más pequeña del sistema, la que se utiliza para las compras y las actividades cotidianas, de menos valor adquisitivo. El oro desaparece después de la conquista porque debió emitirse seguramente por necesidades de reparto del botín. La moneda de cobre, sin embargo, va a continuar durante todo el siglo VIII y todo el siglo IX hasta principios del X. Y lo que aparece después de la conquista es moneda que va a llegar de diferentes lugares del imperio islámico que en este momento está bajo el control de la dinastía omeya. Estas monedas omeyas vienen, como digo, de la capital, algunas como esta, que viene de Damasco, otras de otras cecas, y llegan a la península ibérica. En la zona de Murcia no se conserva ninguna, pero sí tenemos noticias de un hallazgo que no conocemos y que se produjo en Yecla a finales del siglo XIX. Esta noticia es la que nos habla de la existencia de ese hallazgo en Yecla y nos dice, es una noticia de 1913, están hablando de otro conjunto y aquí mencionan pues, un aparecido en Yecla de los que este señor compró cinco piezas. De Damasco, de Wasit, que es otra de las cecas, sería similar a la que tienen en pantalla, y pronto Al-Ándalus también va a empezar a acuñar estas monedas de plata orientales. Tenemos aquí en los fondos del museo una moneda de estas acuñadas en Al-Ándalus, pero siguiendo el modelo omeya, el modelo del imperio, que es el mismo en todas las cecas. ¿Y cuál es ese modelo? Pues ese modelo es un modelo totalmente epigráfico, como suelen ser las monedas islámicas, no tienen imágenes, solamente tienen texto, y en este caso los textos son prácticamente todos textos religiosos. Este es el anverso de estas monedas, donde lo que aparece es la profesión de fe islámica, que dice que solo hay un Dios, o Dios es único, solo Él, y no tiene igual alguno, no tiene compañero. En la leyenda que circula esta zona central tenemos el dato de el lugar y el año de acuñación. Esto es muy importante porque, como hemos dicho, todas son iguales en todos los lugares del imperio y entonces a partir de esta leyenda podemos saber de dónde procede y en qué año concretamente fue acuñada. Lo del año es muy importante también porque sabiendo quién gobernaba ese año podemos atribuir la pieza a una autoridad y otra, porque son piezas que no tienen ninguna referencia a ninguna autoridad, que es algo extraño en el mundo de la moneda, en el mundo de la numismática, incluso en las monedas actuales se pone siempre el valor y quién es la autoridad que avala esa moneda, que acuña. Bueno, pues en estas no figura. El reverso es totalmente coránico, es decir, son leyendas religiosas. El centro es una sura coránica muy concreta que vuelve a insistir en la unidad de la divinidad. Dios es uno, es eterno, no engendró y no fue engendrado, es decir, no tiene padres ni tiene hijos y no hay para él igual alguno. Esta sura coránica va, como pueden comprobar, directa a el dogma, a combatir, digamos, el dogma de la Santísima Trinidad. Y
En la orla tenemos otra leyenda que se conoce como la misión profética de Mahoma. Mahoma es el profeta. Bueno, pues en estos primeros momentos, en esta primera mitad del siglo VIII, lo que tenemos, por resumir, era en un principio estas monedas de oro que desaparecen acabada la conquista, y luego dirhams de plata, moneda de plata, y feluses de cobre. A mediados del siglo VIII se produce un hecho que va a cambiar definitivamente la política y la trayectoria de Al-Ándalus. Y es que la dinastía omeya, que gobernaba con capital en Damasco, es derruida de manera muy violenta por otra dinastía, la dinastía abasí, con el asesinato del califa y toda su familia, incluidos todos los hijos menos uno. Uno de los hijos de ese califa omeya, llamado Abderramán, pudo salir de Damasco y se refugió junto con algunos acompañantes, algunos nobles que le acompañaran, pues fue a refugiarse donde, pues en la parte más alejada de Oriente en ese momento, que era precisamente la península ibérica. De manera que llega a Al-Ándalus este príncipe, conocemos como emir o príncipe, que va a gobernar en la península ibérica, ya sitúa la capital en Córdoba, y va a crear lo que se conoce como el Emirato Independiente de Oriente. Y bueno, pues desde Abderramán I empieza a acuñar moneda, siguiendo el modelo omeya que hemos visto anteriormente. Oriente ha cambiado, los abasíes ya van a poner el nombre del califa, van a poner los títulos del califa. Sin embargo, en Al-Ándalus se va a seguir con la tradición omeya de emitir monedas que no tienen nombre de ningún gobernante, de ninguna autoridad. Estas dos que tienen en pantalla pertenecen al depósito del Museo de Santa Clara y son exactamente igual que las que hemos visto antes, salvo por la fecha y el lugar de acuñación. Estas monedas en estos momentos, como ya no se acuña oro, son las de mayor valor del sistema monetario, ¿vale? Son las monedas con las que se pagan los impuestos, por ejemplo. Y en el Cerro de la Almagra, en Mula, apareció hace unos años en contexto arqueológico, a lo largo de unos trabajos arqueológicos, un grupo de 7 piezas de este periodo, ya del siglo IX, de unas fechas muy concretas, entre el 820 y el 822, muy interesantes, como digo, porque son de este momento del Emirato Independiente. Y este momento es muy importante en esta zona porque es cuando se crea la ciudad de Murcia. La va a crear un sucesor de este Abderramán I omeya, que también se llamaba Abderramán, que va a ser Abderramán II, y es un emir que va a hacer una gran reforma administrativa, que quiere poner orden en los territorios andalusíes, y el Islam, que es una cultura eminentemente urbana, organiza el territorio a partir de ciudades. Entonces va a crear Murcia como la gran capital del sureste, desde donde se va a gobernar todos estos territorios. Pero ese estado de bienestar y de control se acabaría a finales del siglo IX con una serie de emires más débiles que lo que va a dar lugar
es que en determinadas zonas, en muchas zonas de la península, los gobernantes locales, ante la debilidad del emir de Córdoba, dejan de mandar los impuestos a Córdoba, se los quedan ellos. Y claro, esto genera una dinámica, el Estado cada vez más empobrecido y bueno, es un periodo de bastante inseguridad que también en esta zona tiene un personaje importante que se ha denominado como los demás rebeldes, los rebeldes al Emirato, aunque esas rebeliones eran más de carácter económico, de carácter fiscal. Y en el caso de este territorio, que se sigue llamando Tudmir, con el nombre del antiguo Teodomiro, esto es una peculiaridad de esta zona, porque las demás provincias de Al-Ándalus todas reciben el nombre de la capital, de la ciudad de la capital. Sin embargo, aquí se mantiene el nombre de Teodomiro y esto es la cora o provincia de Tudmir o de Teodomiro. Bueno, pues en esta zona, concretamente en Lorca, hay un personaje llamado Daysam ibn Hishak, que dicen las fuentes que era uno de los caballeros de Umar ibn Hafsun, que fue el rebelde, digamos, más conocido, más famoso, que tenía 5.000 jinetes a caballo, que tenía muchos medios, y dice que descubrió las minas de plata de Tudmir y acuñó dirhams a su nombre. Esta es una noticia que las fuentes recogen, varias fuentes, y que hace unos años se pudo empezar a corroborar porque aparecieron monedas con el nombre de Daysam ibn Hisham. La primera la publicó Salvador Fontela en el año 95. Es una mitad de dirham, no es un dirham unidad, es una mitad de dirham. Luego Rafael Frochoso en el 2002 publicó otra muy similar de otros años, de otro año, y posteriormente tuvimos la suerte, Pierre Guichard y yo, de estudiar una procedente de Albalat, en Castellón, que fue depositada en el Museo de Bellas Artes de Castellón, acuñada el mismo año de la muerte de Ibn Ishaq, y más recientemente otra con Marc Barbery, que también es un medio dirham, que es del mismo personaje. La de Castellón sí que es un dirham unidad. Por lo tanto, ahora tenemos no solo las noticias en las fuentes, sino que tenemos las monedas físicas, tenemos la prueba de que eso fue así. Este señor acuñó con plata, con las minas de plata de Tudmir. Después de este episodio, llega un emir al poder, que es Abderramán III, que va a dedicarse a sofocar todas estas rebeliones, todas estas revueltas, a conseguir que los impuestos vuelvan a Córdoba, y es este Abderramán III el que años después va a autoproclamarse califa. Va a haber un cambio en el estatus de la gobernanza de Al-Ándalus. Pasamos de un emirato a un califato. El califato siempre había estado en Oriente. El título de califa, además de un cargo político, es también un cargo religioso. Es el máximo cargo religioso del Islam. Entonces, digamos que los omeyas que se habían venido al Andalus, el omeya que había venido al Andalus y se había instalado allí, había roto políticamente con Oriente, pero no había roto religiosamente, por decirlo de alguna manera. El califa seguía estando en Oriente. Sin embargo, 300 años después, un descendiente de aquel Abderramán I, llamado también Abderramán III, sí que va a romper con Oriente religiosamente.
Luego veremos por qué. De este momento del califato se conservan en el Museo de Santa Clara en Murcia varios ejemplares. Casi todos son del tercer califa de Hisham II, pero hay algunas piezas interesantes, como vamos a ver. El sistema califal, como digo, va a cambiar respecto al emirato. Si en el emirato teníamos plata y cobre, aquí el cobre va a desaparecer. Y piensen ustedes lo que eso significa. La moneda que sirve para la vida cotidiana, para ir al zoco y hacer las compras del día a día, desaparece. La moneda menor del sistema es la que antes había sido la mayor, el dirham de plata. Y un dirham es mucho dinero. Es decir, la gente se queda sin el medio de pago más frecuente, más habitual. Y en contraposición se recuperan las emisiones de oro que no se habían acuñado desde tiempos de la conquista, desde 300 años antes. Esta vuelta a las emisiones de oro tiene que ver con la asunción del título califal, porque el califa es el que tiene la potestad de acuñar oro, teóricamente. Luego, en la práctica, y sobre todo en época de taifas y demás, no es así, pero teóricamente es así. Entonces, en la acuñación de dinares de oro por parte de Abderramán III forma parte de ese programa que él pone en marcha vinculado a su autoproclamación como califa. Y la autoproclamación como califa tiene que ver con la geopolítica de lo que está sucediendo en el Mediterráneo occidental en ese momento. Y es que a principios del siglo X hay una dinastía que también ha salido huyendo de Oriente, que se instala en el norte de África, en lo que actualmente es Túnez y Argelia, y en su expansión van a conquistar la isla de Sicilia. Está ahí todo el territorio un poco coloreadito de verde, no sé si lo llegan a apreciar. La conquista de Sicilia supone que cualquier barco que vaya de la península ibérica de Al-Ándalus a Oriente, o al revés, de Oriente a la península, tiene que pasar por ese estrecho que controlan los fatimíes. Es decir, el comercio de este momento, el comercio andalusí con Oriente, y de ida y vuelta, se ve cortado drásticamente con la aparición de esta nueva dinastía. Y esta dinastía fatimí se consideran califas. Se consideran, de hecho, los califas que deben ser, los califas auténticos, porque ellos descienden de Fátima, la hija del profeta, de ahí su nombre, de fatimíes. Entonces ellos se consideran que son los califas legítimos. Con lo cual ya hay dos califatos, el abasí y el fatimí, pero el omeya que había en Al-Ándalus en ese momento no podía permitir tener un califato que le estaba cerrando el paso comercial, y entonces decide autoproclamarse califa. Y a partir de ese momento todo lo que haga el califa fatimí va a verse replicado en Al-Ándalus. Otra de las potestades de los califas es fundar ciudades. El califa fatimí fundará una ciudad en la actual Túnez, y el califa omeya Abderramán III fundará una ciudad que es Medina Azara. Van un poco como marcándose el paso unos a otros. Bueno, pues este Abderramán III va a implantar un nuevo modelo de moneda donde ya aparece su nombre, aparecen sus títulos, por supuesto, yo soy el califa, y eso que quede ahí bien puesto en la moneda. Y va como buscando el modelo, pero durante los primeros años ese modelo varía y van haciendo como pruebas. Y de esos años primeros se conocen pocos ejemplares,
Bueno, pues en el Museo de Santa Clara tenemos 2 ejemplares de esos primeros años. Este es uno de ellos, uno de los primeros que acuña Abderramán III, esta pieza que tienen aquí. Luego van a ser piezas como muy decoradas, con muchos adornos y en un momento dado la ceca se traslada de Córdoba a Medina Azara, esta ciudad que les he dicho que se va a construir imitando la ciudad norteafricana de los fatimíes, de Sabra al-Mansuriyya. ¿Vale? En Medina Azara se va a seguir acuñando su hijo, el califa al-Hakam. Aquí tenemos una pieza, ven ustedes en la parte de a la derecha suya, en la parte de arriba de las letras, como unos signos ornamentales, tipos vegetales, hay muchísimas variantes, muchísimos adornos. Y bueno, encontramos muchas piezas de este periodo agujereadas y tenemos algunos ejemplos muy bonitos de esos agujeros, ¿no?, pasados por hilos que servían pues para ensartar las monedas, que no se perdieran y que pudieran transportarse mejor. De época califal tenemos aquí también en Murcia el conjunto de Plaza de San Pedro, que no se pudo recuperar completo, pero sí se recuperaron 19 piezas, si no me equivoco, 15 dinares, 12 de ellos califales e incluso 2 piezas fatimíes, que como vamos a ver ahora aparecen mucho también en esta zona. Este tesoro fue publicado por Carmen Martínez Salvador y luego por Alberto Canto y Violeta Jodlowska. Al final del califato se produce una serie de luchas por el poder, digámoslo así, lo que se conoce como fitna o guerra civil, que va a derivar en una fragmentación del territorio andalusí. La gran estructura administrativa y de gobernanza califal desaparece y la península ibérica se va a dividir en pequeños reinos, en pequeños estados, cada uno con su gobernante, cada uno con su corte, cada uno con su propia moneda, de manera que entramos en una época, en un periodo donde las monedas van a tener una gran variedad formal, metrológica, cada uno acuña con el modelo que quiere o que puede. De esta época de revueltas que precede a esta fragmentación, tenemos un ejemplo muy bonito aquí en Murcia también, con el conjunto de Begastri. Es un conjunto monetario que apareció también en el marco de las excavaciones del yacimiento de Begastri, que está en Cejín, un yacimiento muy importante, y allí apareció este conjunto con moneda califal muy partida, muy troceada, muy fragmentada. Piensen que hemos comentado antes que la moneda de plata es la moneda más pequeña, pero tiene mucho valor. Entonces, ¿qué se hizo? Mucho, fragmentarla, partirla. ¿Yo qué necesito? ¿Medio dirham? Pues medio dirham, lo parto por la mitad. Además, las monedas califales son muy finitas, son plaquitas de metal muy finas que con la propia mano se pueden romper doblándolas. Entonces encontramos fragmentos de medios, de cuarto de dirham, incluso fragmentos más pequeños. Y esto es lo que encontramos en Begastri, junto con una gran cantidad de moneda fatimí, moneda de estos fatimíes norteafricanos que está llegando a la península. En este caso es todo plata. El 80%, más del 80% de este tesoro de Begastri son monedas norteafricanas, monedas fatimíes. Y tenemos también aquí en Murcia
un ejemplo muy, muy bonito y que fue de los primeros que se pudo estudiar con fiabilidad, en el sentido de que procedía de una excavación arqueológica y por tanto sabemos que las monedas que contenían eran básicamente las que estaban allí atesoradas, las que estaban guardadas, no como otros tesoros antiguos que, bueno, pues se ha recuperado una parte, la parte que falta no sabemos cuál es, con lo cual si decimos el 80% es moneda que viene de otro sitio, pues no sabemos si es el 80% o es otra cifra, pero aquí en el conjunto de la calle Jabonería, recuperado en la excavación de una antigua vivienda islámica del siglo XI, como ven en la fotografía, estaba dentro de una jarrita cerámica metido en la pared del salón de esa casa, recuperado por Mario Ruiz, que fue quien hizo las fotografías. Bueno, pues aquí las 3/4 partes de este conjunto, todo de oro, es moneda fatimí, de nuevo, ¿no? Moneda extranjera. Y luego sí que tiene una 1/4 parte de moneda andalusí, de moneda local, tanto califal, del último periodo califal, como de época taifa, ¿vale? Aquí tienen representados los lugares de donde proceden las monedas que se encontraron dentro de esta vasija. Como ven las taifas, los diferentes reinos, aunque en teoría solo podía circular en un reino la moneda que se acuñaba allí, la realidad es que las fronteras eran permeables a nivel económico, como pasa también actualmente. La economía va por otro lado. Pero la gran mayoría de estas piezas venían de Sicilia, de la ceca de Palermo. Era moneda de oro, bueno, es moneda de oro, pero no son dinares en grande, sino que son una fracción de cuarto de dinar, la 1/4 parte de un dinar. Son monedas muy pequeñas, aproximadamente del tamaño de 1 céntimo de euro. Bien, y es curioso que casi toda la moneda que llega del mundo fatimí son fracciones de dinares o fracciones de dirhams, no monedas unitarias. ¿Y por qué puede ser esto? Bueno, pues porque en este siglo XI, con esta fragmentación del territorio y esta fragmentación de poderes, de autoridades, de estados, la moneda empieza a perder calidad. Los taifas los reyes taifas empiezan a tener problemas económicos, problemas de abastecimiento de metal, y se va a pasar de acuñar dinares, los típicos dinares califales. Hay un momento en que se paran las emisiones porque los estados taifas no se atreven a asumir un símbolo tan claro de autoridad como es la acuñación de moneda. Piensen que acuñar moneda la acuña el Estado. Es un símbolo muy claro de autoridad. Incluso hoy en día, si alguien emite moneda fuera del Estado, se considera que está falsificando moneda y está perseguido. Bueno, pues eso ha sido así en todas las épocas. Entonces, en un primer momento, cuando la estructura califal se desmorona, estos reyezuelos no se atreven todavía a acuñar y hay ahí un periodo de 2 décadas en que se acuña muy poquita moneda, salvo los jamudíes de Málaga, salvo una dinastía. Y luego empiezan a acuñar algunas más potentes, como la taifa de Sevilla, acuña dinares, pero lo más habitual es que se acuñen fracciones de dinar. Estas que ven aquí, estas fracciones de dinar, son del conjunto de la calle Jabonerías. Y con los dirhams pasa exactamente lo mismo. Se acuñan dirhams, pero lo más habitual es que se pasen a acuñar fracciones pequeñitas de dirham. De manera
que en las taifas, bueno, hay muchísima variedad, pero lo más habitual son estas fracciones de oro, fracciones de dinar, a veces con oro de baja ley, y las fracciones de dirham. Por tanto, cuando está llegando la moneda fatimí, la que llega es la que se adapta mejor a este mundo, a este sistema monetario de las taifas, a este sistema de fracciones. Este panorama de fragmentación se acaba a inicios del siglo XII con la llegada de una dinastía africana que recibe el nombre de almorávides. Estuvieron muy poco tiempo, apenas 50 años, pero a nivel monetario nos dejaron un legado muy importante de monedas de oro en las que acuña dinares y fracciones de dinar, y una moneda de plata que no va a ser el dirham, se va a denominar de otra manera. El quirate es una pieza más pequeña del que también se van a hacer divisores hasta la 16ª parte del quirate. Es decir, ahora volvemos a tener todas esas especies monetarias variadas que nos permiten afrontar pagos desde lo más pequeño, desde los objetos más pequeños, a compras más cotidianas, hasta las compras más grandes. Los almorávides acuñan en moneda de gran calidad técnica y de una gran calidad de metal. Y es unas monedas que van a seguir siendo imitadas incluso a partir de la desaparición de los almorávides a mediados del siglo XII. En lo que concierne a esta zona de Murcia, a mediados de ese siglo aparecen gobernantes locales, se produce un movimiento contra los almorávides que también se va a dar en otras zonas, pero aquí en la zona del sureste muy potente, de manera que en poco menos de 2 años se suceden 8 gobernantes diferentes. Es una época de mucha inestabilidad. Y a partir de 1145, con un personaje llamado Iyad, empiezan a acuñarse monedas siguiendo el modelo almorávide, que es este que viene aquí. Esta es una moneda acuñada en Murcia. Murcia en estos momentos es la capital de toda esta zona del sureste. Se suceden varios gobernantes, como digo, no me voy a detener porque sería un poco largo, pero al final llegamos a 1147, que es cuando asume el poder el famoso rey lobo, Muhammad ibn Sa'd ibn Mardanish, que acuña estos dinares siguiendo el modelo almorávide, y también va a acuñar moneda de plata siguiendo el modelo de los quirates almorávides. Y se va a consolidar con un territorio muy amplio, gobernando un territorio muy amplio frente a la nueva dinastía norteafricana que sucederá a los almorávides, que es la de los almohades, una dinastía de gobernantes que hacen grandes reformas, como veremos ahora después. Ibn Mardanish va a gobernar durante 25 años este territorio hasta su muerte. Va a acuñar moneda en Murcia, va a acuñar moneda en Valencia también, pero Murcia va a ser la que marque la pauta, ¿vale? Valencia siempre, las emisiones valencianas van un poco siguiendo el modelo de lo que se está haciendo en Murcia. Su moneda tuvo muchísima influencia en los reinos cristianos de la península y también en reinos extranjeros en otras zonas de Europa, donde la moneda mardanishí llegó y ha aparecido atesorada en diferentes
en diferentes conjuntos. Las monedas de plata, además del sistema de quirates, acuña también sistema de dirham, es decir, hace emisiones de todo lo que se puede y de todos los modelos. Y bueno, les pongo estas donde aparece el nombre de Muhammad ibn Mardanis en la tercera línea del anverso, justo encima de la estrella y los 2 puntos que ven ahí aparece el nombre de ibn Mardanis, o en esta otra Muhammad ibn Sa'd ibn Mardanis. Son monedas muy pequeñitas, esta mide 9 milímetros únicamente, casi la mitad de un céntimo de euro. Les pongo el ejemplo del céntimo de euro porque así nos hacemos más a la idea que con los milímetros o las escalas que podamos poner. Y al final de su reinado, de su gobierno, el que estuvo 25 años oponiéndose y resistiéndose, haciendo frente a los almohades, la numismática nos informa de que hizo un guiño a esta nueva dinastía. De hecho, su hija acabó casándose con el califa almohade, y digo que hizo un guiño porque hizo una emisión de moneda de plata donde utilizaba esta forma cuadrada inscrita dentro del círculo que forma la moneda, que es una de las características de las monedas almohades que vamos a ver. Los almohades son una dinastía africana. De nuevo, Al-Ándalus va a formar parte de un imperio, en este caso con la capital en el norte de África, y los almohades, que como he dicho son grandes reformistas, introducen una moneda con una forma nueva que nos llama mucho la atención, que es la moneda de plata en forma cuadrada. Es el dirham almohade. Los conocemos de diferentes cecas, y además Salvador Peña propuso que quizá esta forma tenía que ver como o recordaba a las páginas de un libro, porque es verdad que el texto que aparece en la moneda, cuando se lee en árabe, tiene como cierta cadencia rítmica: la ilaha illallah, al-hawra kullu lillah, al-quwwata illa billah. Es como casi como una meditación, ¿no? Una oración, decía él. Bueno, de estas se acuñan en Murcia, una de las cecas andalusíes donde se acuñan estos dirhams de plata cuadrados es Murcia. Y de hecho, no hace mucho encontramos, gracias a José Baños, que está aquí presente, que nos mandó la imagen de esta pieza, que es un medio dirham, un semidirham, acuñado en Murcia, de los poquitos que se conocen. Y para el oro, los almohades lo que hicieron fue utilizar la forma circular, pero con ese cuadrado inscrito en el interior de la moneda. Como estos que corresponden a otro conjunto aparecido en Alhama de Murcia, que es el de la finca La Pita. En el castillo de Equipar, en Cejín, de donde proceden unos 200 dirhams de estos cuadrados de plata que hemos dicho, que eran la fotografía que les había enseñado antes, proceden también unos ejemplares de una vez ya muerto Ibn Mardanis, los almohades ocupan el territorio y hay unas revueltas en Murcia que llevan al poder al Mutawakkil, a Muhammad bin Yusuf ben Hud, a Mutawakkil, una dinastía, los Banu Hud, que van a luego firmar el pacto de Alcaraz con los castellanos. Ya es, digamos, la parte final, el último episodio en Murcia de gobierno islámico, donde bueno, acuñan monedas. Ellos vuelven a la forma redondeada porque
habían luchado contra los almohades, no iban a seguir el modelo almohade, evidentemente, vuelven al modelo tradicional. Y bueno, pues en este conjunto de Cejín aparecieron 2 piezas de estos Banu Hut, concretamente del primero de los gobernantes, de Al-Mutawakkil, reutilizadas como anillo. Parece que estaban reutilizadas como anillo. Y bueno, pues ya llegamos al final de este recorrido con el protectorado castellano. Estas son piezas que aparecieron en el conjunto de Alhama de Murcia, de la finca La Pita, son dineros. Ahora cambiamos, en vez de dirhams pasamos a llamarlos dineros acuñados por Alfonso X el Sabio, y bueno, pues tienen una clara influencia islámica en una de sus caras, que es exclusivamente epigráfica, con el nombre de Alfonso Res Castelle et Legiones, Alfonso Res, rey de Castilla y León, como por otra parte se ve en el reverso de las piezas con el escudo cuartelado de 2 castillos y dos leones. Y bueno, Murcia seguirá siendo ceca, es decir, acuñando moneda hasta los Reyes Católicos, y bueno, pues hay un último hallazgo conservado aquí, que es el de la Plaza Yesqueros, calle Toro, en Murcia, en el que aparece moneda del siglo XV, tanto cristiana, de diferentes reinos cristianos, como moneda islámica ya del reino nazarí de Granada, concretamente de los últimos gobernantes, de los últimos sultanes nazaríes del reino. Y bueno, pues por finalizar con una de las piezas que más llama la atención, una pieza cristiana pero de clara influencia islámica, son los maravedíes que acuña Alfonso VIII a finales del siglo XII, donde aparece una cruz, pero aparece la leyenda escrita en árabe, y lo que dice es el imán de los católicos, es decir, están mezclando bueno, pues este sincretismo religioso, y debajo una A, una L, que parece una I más bien, y una F de Alfonso, que es, bueno, pues el ejemplo quizá más significativo de la influencia de la moneda islámica en las emisiones posteriores cristianas. Y con esto sí que acabo la charla de hoy. Gracias.